Vamos a leer solamente algunos versículos. Capítulo 8, Marcos, el evangelio más antiguo. Un pasaje que sigue siendo desafiante para hoy en día, como estamos insertados en la sociedad, nosotros los cristianos. Amén. Marcos capítulo 8, vamos a leer a partir del versículo 34. Y es curioso que el evangelista clasifica por un lado a la gente, por otro lado a los discípulos, porque dice así el pasaje: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? Hasta acá. ¿Sí? Si me gustaría ponerle un título a este pasaje o a esta porción del pasaje, sería perder para ganar. Muchas veces tenemos que perder para ganar. Nadie quiere perder. Nadie quiere perder un trabajo, nadie quiere perder un proyecto, nadie quiere perder, no queremos perder, somos, por nuestra naturaleza, somos competitivos y muchas veces nos estimula cuando logramos objetivos y llegamos a la meta. Pero a veces nos encontramos que dentro del plan de Dios, a veces es necesario retroceder para avanzar mejor, o para esperar que Dios nos coloque y nos ubique donde tenemos que ubicar. Porque no hay nada peor que una persona desubicada. No solamente desubicada en el sentido de que habla por demás o dice cosas que no son coherentes, sino porque no está ubicada en el lugar que tiene que estar. Si vemos todo el pasaje, vamos a encontrar que Jesús pone pautas. Dice que para seguirlo a Él uno tiene que negarse, cargar su cruz y seguirlo. Y Él dice: ¿de qué sirve al hombre ganar el mundo si pierde su propia alma? Muchas veces cuando en nuestras vidas nosotros empezamos a pensar que podemos manejar a Dios y manejar sus tiempos, podemos caer en el grave error de la desubicación. Porque en realidad Dios, primero que Dios no es quien nos maneja, Dios nos da siempre el libre albedrío, la libertad de elegir entre el bien y el mal, pero sí nos va marcando como señales por donde transitar, porque Él no quiere ver a sus hijos, hijas o hijos mal. Pero acuérdense de la palabra más interesante de Lucas, que es la palabra del hijo pródigo, que Dios pone a través de la figura de un padre que le da al hijo que elija. Y el hijo menor pide una herencia que el padre sabía que le iba a malgastar. Pero como el padre es misericordia, le da la parte de la herencia y termina malgastándola y la pasa mal, la pasa muy mal. Cuando pierde todo, vuelve. A veces perder también sirve para retomar. A veces cuando hacemos nuestra voluntad y nos encaprichamos en nuestros deseos, somos como el hijo pródigo, que pensamos que vamos a ganar, pero perdemos. Perdemos tiempo, perdemos amigos, perdemos oportunidades, todo por hacer nuestra voluntad, por hacer y adelantarnos a los tiempos de Dios.
Yo quisiera tocar algunos pasajes del Antiguo Testamento donde nos muestra cómo muchas veces personas, por equivocarse en sus reacciones, pagaron un precio. Algunos no muy alto, pero pasaron vergüenza. El caso quizás más conocido del Antiguo Testamento fue la actitud que tuvo Abraham, que como patrón de conducta se repite en su hijo Isaac, que es cuando mienten con respecto a sus respectivas esposas. Abraham mintió diciendo que Sara era su hermana, porque era tan linda que tenía miedo que si decía que era su esposa, el faraón o Abimelech, porque hubo dos oportunidades similares, lo podía matar a él y quedarse con la esposa. Pero como Dios tiene el control de nuestra situación y Él sabe por dónde a veces caminamos, aún en los errores, protege la vida de Sara, porque cuando, en el caso del faraón, quiere llevarla a su aposento y tener relaciones con Sara, es avisado por Dios de que esta mujer ya tenía marido. Entonces, fíjense, tuvo temor, un pagano, hoy diríamos un ateo, un creyente o un idólatra de otra religión, que no era la religión de Abraham, tuvo más temor de Dios que el mismo Abraham. Lo mismo pasó con Abimelech. Cuando se dio cuenta que Sara no era la hermana, como había dicho Abraham, tuvo miedo. Y ¿sabes si me viene a mí toda la maldición? Y entonces la soltó y no la tocó. Ahora, esto también es un trabajo que hoy los psicólogos dirían patrón de conducta hereditaria, porque se repite también en Isaac. Isaac, su esposa, Rebeca, era muy linda y también hizo lo mismo. Dice, esta es mi hermana, mintió. Quiso ganar su vida y casi la pierde. Pero como Dios tenía un plan sobre Abraham y sobre Isaac, esa vida no fue tocada. Pero sirvió de lección. Y nos sirve de lección que a veces las mentiras y los atajos tienen patas cortas. Y a veces queremos ser trampitas pensando que nos va a ir bien cuando realmente no nos va bien. Hoy decimos, voy a decir tal cosa para zafar. Una mentiritilla, dirían algunos. Pero es mentira fiel. Porque todo sale a la luz. Todo se descubre. Jesús dice, no hay nada oculto que no ha de ser revelado. Todo sale. Un caso más trágico lo vemos en David. David, no sé si se enamoró o tuvo una pasión de esas de novela, vieron que hoy diríamos calentura, no sé qué tuvo, pero vio a una mujer hermosa bañándose. Él no estaba en la guerra como tenía que estar, como un rey adelante de sus soldados, estaba en su casa, y cuando no había nadie aprovechó, como era el rey, dice, qué linda chica esta. Y entonces la tomó como mujer, tuvo relaciones con ella. La Biblia no dice que la violó, decir que parte también tuvo responsabilidad esta mujer. Pero esta mujer tenía esposo. Es decir, la mano derecha de David, que era Urías, capitán del ejército, era fiel y estaba peleando en la batalla, mientras que él estaba haciendo cosas indebidas. Él quiso ganar tiempo, quiso ganar placeres, quiso ganar y sacarse las ganas con sus caprichos, pero pagó una consecuencia muy grande. Y lo llegó tanto a esa pasión que planificó un asesinato encubierto para que Urías sea expuesto en batalla y lo maten solo en ese campo donde estaba expuesto ante el enemigo. Pero no podía escapar, por más que era el rey, no podía escapar de Dios. Y entonces Dios le manda a un profeta, y el profeta Natán le dice, a través de una parábola, que él había cometido un crimen muy grave. Es decir, él quiso ganar, pero perdió. Su primer hijo muere. Una cosa terrible.
dice que David ayunaba porque estaba enfermo su hijo, y cuando se murió, se levantó y siguió comiendo, como que ya había pasado el trago. Pero las consecuencias vinieron mucho después, porque su hijo más grande se convirtió en su enemigo, y toda la casa se dividió por esta palabra que le dijo el profeta, que una espada iba a atravesar sobre su familia. Por eso a veces cuando queremos ganar, entre comillas, perdemos. Jesús dice una parábola muy significativa. Cuando te inviten a una fiesta, no te pongas en primer lugar. No sea cosa que pase papelón. Sino que, no es nada alusivo, a ver si se va para el último lugar. Sino que tratar de estar en un último lugar. No sea cosa que ese lugar que vos te sentás está reservado. ¿Vieron como esa fiesta que a veces hay bautismos o casamientos y uno va y se sienta? Y si no, ese lugar está reservado para los familiares más directos de la novia o del novio, ¿no? ¿Nunca les pasó? A mí muchas veces me corrieron para atrás. Bueno, esto es una alegoría. En realidad no es el lugar lo que importa. Tiene que ver con la desubicación. Pero hay desubicaciones que son mucho más profundas. Entonces Jesús dice, quédate en el último lugar que te van a llamar. Es decir, no busques estrellatos en la vida de la fe, no busques sobresalir, porque muchas veces te van a bajar del caballo. El que quiera muchas veces desubicarse pensando que ese es su lugar, puede cometer el error de que alguien lo ocupe. Solamente el lugar más importante lo puede ocupar Dios. Por eso las veces que el hombre quiso ser Dios, terminó siendo destruido por su propia soberbia. Ejemplo más claro fue el de Saúl. La historia de Saúl está impregnada de soberbia y de orgullo, por eso perdió su trono y no pudo gobernar conforme a su voluntad, a la voluntad de Dios. Perder la vida tiene que ver con saber que nosotros muchas veces vamos a ir en contra de valores que este sistema o este mundo tiene. Es difícil. Es difícil porque la sociedad pasea para un lado y el cristiano tiene que decir, yo de esto no participo. No estoy de acuerdo. A veces son valores trascendentes, a veces son valores comunes, cotidianos. ¿Cuántas veces uno dice, bueno, cobraste una coimita, total, es preferible que antes que te hagan una multa, y es difícil decir no, ¿no? Porque es mucho menos lo que se paga por una coima que lo que se paga por la multa. ¿Cuántas veces nos toca situaciones donde tenemos que elegir en pasar el ridículo, el calor, por nuestra forma de pensar? ¿Cuántas veces callamos? Y Jesús dice, cuando vos callás, yo te voy a negar. Por las veces que no hablaste cuando tenías que haber hablado. Y pero ¿cómo vas a hablar? Te van a juzgar. El otro día estaba en una conversación familiar y salió un tema muy escabroso, que no viene al caso, que tiene que ver con el aspecto social, y la persona que estaba hablando casi lo crucifica. Parecía del siglo pasado por su forma de pensar. Y yo decía, qué valiente, que pudo levantar su voz y decir, yo no estoy de acuerdo con esto, por más que el resto diga lo contrario. Vieron como mucha gente, como dice el refrán, donde va la gente va Vicente, ¿no? Hay gente que donde va la corriente, va. Y nosotros tenemos que saber que a veces estamos en contra de la corriente, porque no somos de este mundo. Ahora entiéndame, a veces se ha predicado mal, no ser del mundo no quiere decir que vivamos en una burbuja o seamos marcianos, estamos en la tierra. Entiéndame, pero hay cosas, hay valores, hay situaciones que no podemos transar, que no podemos decir, está todo bien. Porque cuando queremos ganar posiciones, por eso vamos a perder la vida. Y nos vamos a desvalorizar. Y vamos a perder lo que sería la identidad como hijos de Dios. ¿Me van siguiendo? Es duro el mensaje, ¿no? Es confrontativo. Pero se lo quería compartir porque esto en primer lugar es para mí.
muchas veces me siento acorralado por presiones familiares, sociales, que no me gustan, y estoy como que no sé para dónde salir corriendo. Y Dios me dice, aguantá, yo te voy a dar la fuerza, no bajes los brazos, pero no pierdas tu identidad. No pierdas. El testimonio de la hermana parece sencillo, pero es profundo. En un momento donde las tarifas de subsidios están desvalorizadas, porque no todas las tarifas son sociales, como el caso del pago de la luz o del gas, de otros tipos de servicios, que una hija de Dios pague menos 2 pesos, es un testimonio tremendo. Ahora no, la hermana no puso el medidor enganchado como algunos hacen, o que no gire, porque lo he visto, ¿eh? No, el medidor anda normal. Vinieron a controlar y seguramente habrán venido a controlar. Pero Dios, que tiene el control sobre ese medidor, me hizo pagar lo que tenía que pagar. En cambio, muchas personas se avivan, hacen cosas incorrectas. Otra vez me dijeron a uno, le sacaron el medidor porque hizo trampa. Vino Edenor y le cortó la luz. Y porque obró en forma indebida. Si nuestro Dios es un Dios de justicia. Si Él nos ayuda y nos socorre, es nuestro pronto auxilio. ¿Por qué temer? Perder la vida tiene que ver con tratar de morir a muchas cosas para ganar en otras. Y te van a decir que sos onza, que sos tonto, que sos tonta. No importa. En este contexto del pasaje, si usted lo lee desde el principio, primero Jesús proclama que lo van a matar. Pero antes de eso, en el mismo capítulo, Pedro confiesa, en el versículo 27, que Jesús es el Señor. Porque dice, salieron Jesús y sus discípulos en la aldea de Cesarea de Filipo, y en camino le preguntó a uno de sus discípulos, diciendo, Jesús pregunta, ¿no? ¿Quién dice los hombres que yo soy? Ellos respondieron, uno Juan, el Bautista, otro Elías y otro alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondió Pedro y dijo, tú eres el Cristo. Y él le mandó que no dijese nada. En el mismo pasaje de Mateo dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esto lo encontramos en Mateo 16. Y Jesús dijo, bienaventurado Pedro, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fíjense en qué encuentro glorioso, descubrir que Jesús es el Señor, pero después anuncia su muerte, y Pedro dice, no, para cachito, está lindo todo, pero morir no. Y entonces Jesús le dice, apártate, Satanás. Jesús no tenía pelos en la lengua, no temía al ridículo, ni temía a ser juzgado. Ubicó al que se desubicó y enalteció al que dijo las cosas bien. Al mismo Pedro lo enalteció porque le dijo, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Sos feliz porque captaste lo del Espíritu, pero también le dijo en otro momento, vete, demonio, porque estás frenando el plan de Dios. Usted le diría a un pariente cuando le dice algo con respecto a la iglesia, no vayas a la iglesia, que hoy quieres que casi no mate. Vete a Satanás. Te tira el mate por la cabeza. Amén. A veces tenemos que perder. Que nos digan fanáticos. Ustedes me invitaron a un evento un domingo. Me dice, pero joder, un domingo no tiene iglesia. Wow. Saltó la faz de luz. Me dice, ¿no puedes un domingo? Digo, no, porque yo el domingo tengo que estar.
Otros pueden hacer otras cosas, pero Dios me llamó a estar en la iglesia. Pero un domingo. Y no porque soy fanático, pero creo que cuál es mi lugar, trato de ser fiel a él. Amén. Porque Dios me puso acá. Y siempre vamos a estar hostigados. Siempre vamos a estar perseguidos. No nos van a matar quizás con un cuchillo, no nos van a crucificar. Pero nos van a matar con indiferencia, con las críticas, con las miradas, con los dedos que señalan, por el hecho de ser diferentes. Por defender esto tan maravilloso que es el Evangelio de Jesucristo. Amén. Por eso aquel que quiera ganar su vida, es decir, que quiere zafar y quiere desubicarse, va a perder. No solamente en la vida postrera, va a perder acá, porque no va a tener bendición. El que es fiel en lo poco, en lo mucho se pondrá, dice el Señor. Y si uno es fiel en las convicciones, Dios te va a ir acompañando, Amén. bendiciendo y dando todo lo que necesites. Por eso le decía, busca primero el reino de Dios. Buscarlo a Él en primer lugar. Y todo lo demás, Dios lo va a acomodar. Amén. Esto es fundamental. Perderse para ganar. Perder para ganar. Saber renunciar para triunfar. 3 cosas que nos cuesta. La sociedad dice, sé un triunfador, sé un campeón, sé un peleador, haga primero, ganá. Y a veces Jesús dice, perde un poco, retrocede, desubicate y ubicate en el plan de Dios. No te apures, no tomes decisiones apresuradas, esperar en el Señor. Y los que esperan en Jehová serán inconmovibles, como el monte del sol. Salmo 37, pacientemente esperé en el Señor. No te impaciente, dice, por los que triunfan en la vida. Deleitate en el Señor, que Él te va a conceder las peticiones del corazón. ¿Cuántas veces en el Salmo aparece la palabra pacientemente? Esperé. Pacientemente. La impaciencia es una mala consejera, porque nos acelera situaciones que después no sabemos cómo salir de ese lugar. Pero cuando esperamos en Él, el Señor cumple. Amén. Amén. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿salvar qué cosa? La vida. ¿En qué sentido? Quiere estar bien por el hecho de estar bien. La va a perder. Pero todo aquel que pierda, todo aquel que renuncie, todo aquel que pone su voluntad en la voluntad de Dios, va a ganar. Yo quiero ganar en Dios y no perder por el mundo. Amén. Vamos a orar. Padre, te pedimos que bendigas esta palabra que es fuerte, desafiante, porque ninguno de los que estamos acá queremos perder. No nos gusta fracasar. No nos gusta, Señor, que nos vaya mal en las cosas. No somos masoquistas, somos conscientes que a veces hay situaciones que nos duelen. Pero a veces tenemos que morir a nuestra voluntad para que sea tu voluntad. Por eso enseñanos a entender esta palabra que hemos compartido en esta noche. Que a veces la cruz es la única forma de tener una vida plena. Todos tenemos una cruz que cargar, Señor. Lo decíamos el domingo. Hay aguijones en la carne que tenemos que bendecir. Hay situaciones de dolor que tenemos que enfrentar. Hay momentos decisivos que marcan un nuevo rumbo para nosotros. Señor, así como tú dijiste que el grano de trigo da fruto cuando cae en la tierra y muere. Pero cuando muere da fruto y nace una nueva planta. Y en esa planta nace la esperanza.
Señor, por algo este lema que hemos puesto en la pared. Queremos renacer para una esperanza viva. Queremos, Señor, florecer a través de las situaciones conflictivas. Queremos decir, sí, Señor, aquí estamos para hacer tu voluntad. Muchos, Señor, son triunfalistas, van por la vida de éxito en éxito, pero están vacíos interiormente. Pero tú, Señor, nos das una salida, y es abrazarnos de ti, abrazarnos en la cruz, abrazarnos en tu presencia, y a través de tu presencia seremos libres. Gracias por tu palabra y por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús. Amén.